Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a seguir analizando el texto de los sionistas, el texto el cual busca manipular la narrativa sionista. Bueno, habíamos quedado en la primera parte donde ellos decían que sentían, no que sentían, que deben mostrar empatía por los dos estados, por el pueblo palestino, y que ambos van a trabajar en conjunto y que Israel es muy bueno y quiere ganar más adherentes, ganar nuevos corazones. En esa parte quedamos. Ahora vamos a ir con la segunda parte. Explique sus principios. Bueno, esto es que voy a contextualizar nuevamente. Este texto lo utilizan los sionistas para poder realizar propaganda o para que ellos puedan entablar una conversación cuando alguien les diga no estoy de acuerdo contigo, no estamos a favor del genocidio o simplemente no soy sionista. Entonces, ¿qué debe decir un sionista frente a esta frase? En general, no exactamente la misma frase. Wow, no sé, algún insulto que reciban. Ya. Explique su principio. El sionista debe decir esto. Con demasiada frecuencia, los portavoces árabes e israelíes se lanzan directamente a atacar al otro. Prácticamente nadie de ninguno de los lados explica los principios detrás de sus acciones. Los estadounidenses responden mucho mayor a los hechos, acciones y resultados cuando saben por qué. No el cómo. ¿Por qué? Porque hay una valla de seguridad. ¿Por qué más de 250 veces los terroristas han pasado esa zona? Ya. Por principio, creemos que el derecho básico de los niños es ser criados sin odio. Pedimos a los dirigentes palestinos que pongan fin a la cultura del odio en las escuelas palestinas, 300 de las cuales llevan nombres terroristas suicidas. Los líderes palestinos deberían sacar de las aulas los libros de texto que muestran mapas del Medio Oriente sin Israel y glorifican el terrorismo. Por principio, no se debe educar a los niños para que quieran matar a otros o a sí mismos. Sin embargo, día tras día los dirigentes palestinos impulsan una cultura del odio que anima incluso a los niños pequeños a convertirse en terroristas suicidas. La televisión pública Hamas, respaldada por Irán, en Gaza utiliza programación tipo Barrio Sésamo para glorificar a los terroristas suicidas. Por principio, ningún niño debería sufrir abuso de este tipo. Los niños palestinos merecen algo mejor. Bueno, es complejo el... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Resistencia Ancestral, derribando la narrativa sionista. Bueno, en esta cápsula vamos a explicar la segunda parte del primer capítulo, efectivamente, del texto Israel 2009, el texto el cual busca manipular la narrativa, y este texto es utilizado también por los sionistas propagandistas que son obviamente financiados por la ocupación. Ya, aquí como pueden ver, habíamos quedado en la primera parte donde ellos decían que, bueno, el texto habla de más o menos qué tiene que decir un sionista cuando alguien no está a favor o no está de acuerdo con él respecto al genocidio en Gaza o a la ocupación también. Y no solo eso, sino que a todo lo que conlleva la ocupación. Recuerden que la ocupación no solamente existe ahí y respira, sino que se mantiene gracias a su armamento, a las fuerzas de defensa. Además, también toman presos a palestinos, a niños, porque Gaza es un campo de concentración. Además de eso, también prueban las armas, entonces cada cierto tiempo, antes del 7 de octubre, ellos tiraban misiles, tiraban bombas, hacían ataques terroristas. Además, también pusieron un muro del racismo, bloqueaban ciertos tipos de alimentos a la franja de Gaza. Y además les quitan sus territorios, sus casas, se las demuelen, les cortan sus árboles ancestrales y bueno, un sinfín de cosas. Ahora, desde el 7 de octubre empezó una masacre a mayor escala, pero no quiere decir que antes del 7 de octubre ellos vivían en paz y convivían felices. No, eso es falso. Bueno, importante acá, bueno, habíamos quedado en que ¿qué tiene que responder un sionista? El sionista tiene que responder lo que dice el primer capítulo. Tienes que mostrar empatía por los palestinos y que estés a favor de dos estados. ¿Ya? Eso es mostrar porque no lo sienten. Claramente nosotros nos damos cuenta que ellos no sienten empatía porque se burlan de los palestinos, los discriminan, los asesinan. Además hacen TikTok burlándose. Entonces, no nos hablen de empatía. Bueno, habíamos quedado en el punto 1 y 2. Punto 2 hablaba de que no deberían los líderes palestinos en los colegios tener imágenes ni nombres de
terroristas suicidas, porque eso es la cultura del odio. Yo creo que está de más saber que los únicos que aquí tienen cultura del odio son ellos, por los comentarios que hacen, por las afirmaciones que hacen. Claramente ellos han afirmado que están haciendo y quieren hacer una limpieza étnica, es decir, matar a los palestinos, a los nativos del levante mediterráneo de esa zona para poder sacarlos e instalarse ellos ahí. ¿Ya? Además, constantemente hacen ataques terroristas, invaden, han matado a un sinfín de personas, niños, de todo. Entonces, no, no estamos acá como entendiendo bien lo que es el terrorismo, si es que ellos dicen que Palestina o los palestinos son terroristas y ellos no. Entonces, es como que la gente tiende a mal utilizar esta palabra, porque terrorismo significa hacer acciones constantes contra una población que atenta contra su vida, y esto lo hace Israel. Bueno, en fin, eso fuera el 1 y 2. Ahora vamos al punto 3. Diferenciar claramente entre el pueblo palestino y Hamas. Esto es lo que tiene que decir, pero es bien extraño porque son muy pocos las personas que hacen esto. Sí hay algunos que lo hacen, que son estos activistas pacíficos supuestamente, o activistas que se muestran a favor de dos estados, pero en el fondo siguen siendo sionistas porque justifican toda la barbarie que hacen. O sea, dice, estamos a favor de dos estados, pero ellos están no cuestionan los bombardeos, no cuestionan la limpieza étnica. Entonces, muy extraño eso. Bueno, punto 3. Diferenciar claramente entre pueblo palestino y Hamas. Existe una distinción inmediata y clara entre la empatía que los estadounidenses sienten por los palestinos y el desprecio que dirigen hacia el liderazgo palestino. Hamas es una organización terrorista. Aclarar, las resistencias no son terroristas porque están bajo el derecho internacional a defenderse de un proceso de colonización. Ya, obviamente, siempre los imperialistas y colonialistas van a nombrar terroristas porque quieren, obviamente, dejar como en el imaginario colectivo una especie de narrativa que se repite tanto que la gente al final la termina repitiendo. O sea, si a mí un sionista a mí me dice terrorista es como ridículo porque son ellos los que inventaron el terrorismo. Además, en Rusia fueron judíos de Ucrania que empezaron con los ataques terroristas a edificios políticos en Rusia antes de 1948. Bueno, continuando con el texto, los estadounidenses ya lo entienden, pero si parece que estás atacando al pueblo palestino a pesar de que eligieron a Hamas, en lugar de a su liderazgo perderás el apoyo público. En este momento muchos estadounidenses simpatizan con la difícil situación de los palestinos y esa simpatía aumentará si no se logra diferenciar al pueblo de sus líderes. Claro, o sea, los propagandistas igual siempre intentan dejar mal a las resistencias, más que a los palestinos en sí. Ellos no hablan mal de los civiles palestinos. Bueno, me refiero a los propagandistas, no a las confesiones que hacen los sionistas en realidad. Eh, si se fijan, siempre el ataque es hacia las resistencias, invalidándolas y demonizándolas, como que fuera malo defenderte. ¿Ya? Bueno, palabras que funcionan. Sabemos que los palestinos merecen líderes que se preocupen por el bienestar de su pueblo y que no se limiten a aceptar cientos de millones de dólares en asistencia de Estados Unidos y Europa. Ponerlos en cuentas bancarias suizas, utilizarlos para apoyar terrorismo de paz. Los palestinos necesitan libros, no bombas, quieren carreteras, no cohetes. Esa también es típica cuando los sionistas, los propagandistas dicen que los líderes de Hamas tienen una hambruna extrema a Gaza y que ellos viven muy bien en Qatar, en Dubái, no recuerdo. Eh, Acá lo único que tiene mal a Gaza es la ocupación, debido a que les roban el agua, les roban sus tierras, les bloquean ciertos alimentos, le vigilan todo lo que entra, todo lo que sale, tiran también los residuos nucleares, toda la basura a Gaza. Gaza es uno de los lugares donde más enfermos de cáncer hay y además tampoco la ocupación les permite salir para hacerse tratamientos médicos contra el cáncer. Entonces después culpan a la resistencia. Y lo otro, aclarar que jamás no es solo la resistencia. Quien está combatiendo en este momento es un frente compuesto por combatientes yihadistas, luchadores, Al-Fatah también, y Hamas y otros más que quieran sumarse porque son palestinos y están en su derecho. Ya. Más palabras que funcionan.
Los obstáculos en el camino hacia un Medio Oriente pacífico próspero son muchos. Recordar que no es Medio Oriente, esa es una terminología imperialista, esto es Asia Occidental. Así que si empezamos a hablar con la verdad, no podríamos decir Medio Oriente. Ahora, cuando hay gente que quiere decir, no, es que es lo que se entiende, sí, pero es que hay que empezar por cambiar la narrativa. Yo no puedo estar diciendo todo el tiempo, es que Israel, no, no, ¿por qué? Porque es una ocupación, es una colonización, por lo tanto, si tú le nombras siempre Israel, estarías como reconociéndolo. Ahora, en ciertos contextos hay que nombrarlo, sí, para que otra gente lo entienda, bien. Pero acostumbrémonos a no nombrarlos porque los estaríamos reconociendo. Y yo no los reconozco. O israelíes. No son israelíes, son europeos todos ellos, la mayoría. Ahora, los que no son europeos tampoco son de ahí. Muchos de ellos son de Yemen, Marruecos, del Líbano también. ¿Ya? Hasta de Perú hay, de hecho. Bueno, más palabras que funcionan. Bueno, los obstáculos del camino hacia un Medio Oriente pacífico y próspero son muchos. Israel reconoce que la paz se hace con los adversarios, no con los amigos. Pero la paz solo se puede hacer con adversarios que quieran hacer la paz contigo. Las organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamas y Yihad Islámica, respaldadas por Irán, se oponen por definición a la coexistencia pacífica y están decididas a impedir la reconciliación. Yo te pregunto, ¿cómo negocias con quienes te quieren muerto? Este punto es muy importante. Primero, Hezbollah es una resistencia libanesa que está en el sur del Líbano. ¿Por qué tiene que estar ahí presente? Porque la ocupación no define su frontera, está en constante expansión. Por lo tanto, pueden tomarse esa zona, de hecho se la han tomado, así como se tomaron los altos del Golán de Siria y se han tomado partes de Palestina, gran parte de Palestina. Entonces, todos los territorios necesitan una resistencia, así como Chile tiene militares en la frontera, ¿por qué Líbano no puede tener una resistencia también? Hamas es el mismo cuento, es una resistencia. Yihad islámica, bueno, son los combatientes islámicos. ¿Ya? ¿Por qué dice respaldada por Irán? Recordar que Soleimani, en este caso, es como una especie de estabilizador de la región. Si no fuera por Soleimani, la resistencia no estarían bien entrenadas como están, no estarían bien. Muchos de ellos aprendieron a hacer su propio armamento, pero también Irán les ha eh, ayudado con esto. ¿Por qué? ¿Por qué Israel? ¿Por qué la ocupación? Tiene derecho a que Estados Unidos le pase dinero para armamento y dinero de la gente, además. O sea, solamente la ocupación tiene derecho a que todos los países lo apoyen, pero Palestina no lo puede apoyar Irán. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es de la narrativa? Cuando una persona habla, hay que analizar bien porque si uno los deja pasar y no les dice, se sigue repitiendo. Bueno, aunque ellos igual lo van a seguir haciendo. Pero es importante que Irán es quien entrenó a las resistencias islámicas para que pudieran defender su territorio. Si no fuera por Irán, hace rato hubiesen invadido todo el levante mediterráneo, que es lo que quieren. Bueno, ¿cómo negocias con quien te quieres muerto? Yo encuentro muy absurdo el tema de la paz y de los dos estados. ¿Por qué? Porque aquellos que te quieren muerto son ellos. Ellos lo han dicho, lo han declarado y nosotros hemos subido a nuestras redes sociales las declaraciones de ellos mismos que ellos no tienen ningún remordimiento en decir que quieren a los palestinos muertos, que los niños palestinos son terroristas y muchas cosas más. Y lo han deshumanizado. Por lo tanto, ¿quién quiere ver muerto a los palestinos? Son los sionistas. Y por eso mismo yo no estoy de acuerdo con la paz, porque ellos han agredido todo el tiempo. Llegaron como refugiados, llegaron después como malos vecinos, no supieron convivir. Ahora, yo le digo a los sionistas, si tú no sabes cómo no quieres vivir con los palestinos, entonces tú debes irte porque tú llegaste de refugiado. Además, no es tu territorio. Yo sé que nadie es dueño de nada, pero los palestinos siempre han estado ahí, les corresponde. Ahora, que me sacan la narrativa bíblica, a mí me da risa porque eso es un libro mitológico y no tiene nada que ver con la historia. Ya no es un libro histórico, no es un libro de historia. ¿Ya? Ahora, no se puede tener paz con personas que han declarado que te quieren muerto. ¿Ya? Eso es absurdo y es ridículo. Además, los 600 acuerdos de paz, la ocupación nunca los respetó, así que ¿para qué, cierto? ¿Para qué seguir intentando con estas personas tan agresivas como son ellos? Ya. Así que, además, ¿en qué país hay dos estados? Me pueden decir. Bueno, hay lugares que se pueden declarar estados plurinacional reconociendo sus pueblos originarios. En este caso podríamos decir que ya la ocupación podría reconocer el pueblo originario nativo del Levante, que serían los palestinos, pero ahí es bien extraño porque ellos son los que se declaran y dicen ser los dueños de esa tierra, así que nunca los van a reconocer tampoco.
Es una especie como bien rara ahí. La visión del mundo es especialmente importante para la izquierda, ya que ven un mundo en el que básicamente toda la gente es buena y con educación, comunicación. Todos podemos llevarnos bien. Esto contrasta marcadamente con la mirada de los conservadores que creen que hay gente buena, es decir, Israel, y gente mala, es decir, Irán, que la gente buena es ser protegida por la gente mala. O sea, Irán es la gente mala. Y ellos que han bombardeado a tanta gente no son malos. Bueno, como gráfico habla como de la visión mundial, ¿cierto? Que difieren dramáticamente de ambas partes de ideología. Bueno, yo no me interesa mucho analizar esto en realidad porque estos gráficos son mentiras en realidad. O sea, a ver, este gráfico lo puede hacer cualquier persona en Microsoft Word o no sé, donde sea, en Canva. No quiere decir que sea, o sea, que sea fidedigno, ¿ya? Y por lo general los sionistas siempre suben como gráficos que no tienen ni fuente, no tienen ni nada, o sea, como ellos mismos inventan. Ya, así que lo voy a pasar de largo. La forma más eficaz de generar apoyo para Israel es hablar de trabajar por una paz duradera, que respete los derechos de todos en la región. Observe que no hay ninguna mención explícita ni de Israel ni de los palestinos. Para gran parte de la izquierda, ambos lados tienen la misma culpa, y como los israelíes son más poderosos, sofisticados y occidentales, son ellos quienes deberían llegar a un acuerdo primero. Estos son estas son las partes que realmente de este texto me conmueven mucho. O sea, los israelíes son poderosos, sofisticados y occidentales. Si empezamos a pensar, ¿por qué son poderosos? Porque tienen el apoyo del imperio de Estados Unidos, tienen el armamento. O sea, entonces sin armamento son nada. Sofisticado. ¿Sofisticado en qué? Si son acusados a la Corte Penal Internacional por genocidio, además han sido acusados por violaciones a niños, a mujeres, a hombres, han sido acusados de robos de órganos y así se llaman sofisticados, que queda para los otros entonces. 4. Nunca hay justificación alguna para la matanza deliberada de mujeres, niños inocentes. Nunca. El principal objetivo palestino de las relaciones públicas es demostrar que la llamada desesperanza de los palestinos oprimidos es lo que los lleva a salir a matar niños. Esto debe ser cuestionado de manera inmediata, agresiva y directa. Podemos no estar de acuerdo en política y podemos no estar de acuerdo en economía, pero hay un principio fundamental en el que todos los pueblos de todas partes del mundo estarán de acuerdo. La persona civilizada no persigue la muerte de mujeres y niños inocentes. Realmente esto es una manipulación porque es muy contrario a lo que ellos hacen. O sea, en palabras podría decir, ¡ay, qué lindo! Pero en la realidad, en la praxis no es así. Es todo lo contrario. O sea, son unos monstruos. Punto número 5. No finja que Israel no tiene errores ni faltas. No es verdad y nadie lo cree. Pretender que Israel está libre de errores no pasa de prueba del olfato. Solo hará que tus oyentes cuestionen la veracidad de todo lo que dices. Admitir que Israel ha cometido y sigue cometiendo errores no socava la justicia general de los objetivos de Israel: paz y seguridad y una mejor calidad de vida para ambas partes. Claro, o sea, el manipulador tiene que aceptar que la ocupación sí efectivamente se ha equivocado. Equivocado. Yo ahí también discrepo. ¿Por qué? Porque no se ha equivocado. Ninguna muerte, ningún asesinato es casual y es accidental. Acá no hay errores, aquí hay horrores. Yo sé que eso no se refería exactamente a lo que acabo de decir, pero aclarar en relación a lo que ellos dicen de los errores. Usa la humildad. ¿Han visto alguna vez a un sionista humilde? ¿Mm? Yo no, nunca. Usa la humildad. Sé que al tratar de defender a sus niños ciudadanos de los terroristas, Israel ha herido occidentalmente a personas inocentes. Lo sé y lo siento, pero ¿qué puede hacer Israel para defenderse? Si Estados Unidos hubiera renunciado a tierra a cambio de paz y esa tierra se hubiera utilizado para lanzar cohetes contra Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? Israel fue atacado con miles de cohetes por parte de terroristas palestinos respaldados por Irán en Gaza. ¿Qué debería haber hecho Israel para proteger a sus hijos? ¿Se han fijado que a cada rato se ataca mucho a la resistencia y además a Irán? Bueno, una de mis teorías, porque yo estas cosas no las puedo afirmar, pero son teorías mías. El enemigo número uno de Estados Unidos es Irán. Israel fue una creación anglosajona, pero al principio empezó con Inglaterra, pero finalmente fue Estados Unidos quien se quedó con esta
creación monstruosa, ¿ya? Entonces, todo lo que pueda salir de Israel es en parte el mismo discurso que sale de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ocupación sionista es como el hermano chico de Estados Unidos. Es la presencia o el enclave de Estados Unidos en Asia Occidental o como dicen algunos en Medio Oriente. Entonces, todo lo que se diga o se haga en Estados Unidos va a verse reflejado en la ocupación. Además que Estados Unidos mantiene la educación y la salud en la ocupación con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Es decir, cada ciudadano estadounidense, cuando paga un impuesto, esa plata se va para la educación gratuita en la ocupación y la salud, que además son buenas, son gratis y son buenas. Y eso me llama la atención porque gente de derecha apoya la ocupación, los defienden, pero a la vez odian el comunismo, odian el socialismo, no están a favor de nada gratis, pero la ocupación vive a expensas de los ciudadanos estadounidenses, por si no lo sabían. Por ejemplo, los ocupantes judíos ortodoxos, ellos no pagan ni arriendo, no pagan cuentas y no trabajan y tampoco hace un tiempo hacían el servicio militar. Por lo tanto, son unos parásitos en realidad, viven del otro, pero viven de Estados Unidos. Además, a Estados Unidos les pasa armamento, les pasa de todo, entonces, y los financia para investigaciones, para avances tecnológicos. Entonces, todo lo que sale de Estados Unidos se va a ver reflejado también en la ocupación, ya sea a nivel de narrativa y a nivel de como de difusión de información. Ya, o sea, si alguien dice a un árabe terrorista, es porque eso salió de Estados Unidos principalmente, y de ahí hacia la ocupación y a las colonias de Estados Unidos en realidad. Bueno, como decíamos que había que usar la unidad, palabras que funcionan. ¿Son perfectos los israelíes? No. ¿Cometemos errores? Sí, pero queremos un futuro mejor y estamos trabajando para conseguirlo. Ellos creen que funciona eso. Yo no sé dónde probaron esto realmente porque a mí no me hubiese, conmigo no les hubiese funcionado por lo menos. Y queremos que los palestinos también tengan un futuro mejor. Merece un gobierno que elimine el terror, no solo porque hará que mis hijos estén más seguros, sino también porque hará que sus hijos sean más prósperos. Cuando termine el terrorismo, Israel ya no necesitará tener desafiantes puntos de control para inspeccionar bienes y personas. Cuando termine el terror, ya no necesitaremos una valla de seguridad. ¿Están seguros porque han matado? No, no han matado. Los líderes de la resistencia han muerto luchando y siguen con los bombardeos. O sea, ¿es cierto que van a parar? Yo lo dudo. Ten cuidado con tu tono. Un tono condescendiente y paternal desanimará a estadounidenses y europeos. Estamos en un momento de la historia en el que los judíos en general y los israelíes en particular ya no son percibidos como el pueblo perseguido. De hecho, entre los estadounidenses, entre los estadounidenses, hace un poquito porque me salía otra cosa. Y las audiencias europeas, audiencias sofisticadas, educadas y obstinadas y no judías, a menudo se considera que los israelíes como ocupantes y agresores. Y es cierto. Con este tipo de bagaje es fundamental que los mensajes de los portavoces pro-israelí no parezcan desdeñosos o condescendientes, palabras que no funcionan. Estamos preparados para permitirles construir. Los israelíes no pueden permitir que los palestinos avancen, no pueden permitir controlar o instruir a los palestinos para que establezcan comercio, transporte o gobierno. Si se quiere ver a los palestinos como un socio confiable en el camino hacia la paz, no deben estar subordinados, ni en la percepción ni en la práctica, a los israelíes. Hay ansiedad en torno a la actividad en Medio Oriente. La forma en que hablas de ello no debería echar más leña al fuego. Punto 7. Detener, detener. Estas son las palabras que no funcionan. La mayor parte de este documento está escrito en un tono positivo, esperanzador e instructivo, pero hay un aspecto de comportamiento palestino sobre el que usted tiene todo el derecho a exigir un fin y ganará puntos en hacerlo. Cuanto más se hable del tono militarista y los objetivos yihadistas de los terroristas respaldados por Irán, usando sus propias palabras, más empatía creará hacia Israel. O sea, en el fondo es decir que si yo hablo todo el tiempo de Hamas, ¿no?, y de Irán, la gente va a empatizar conmigo. Efectivamente hemos visto eso. Cada vez que ellos se defienden o cada vez que quieren justificar el genocidio, siempre está el pero jamás. Por ejemplo, tenemos al cantante Andrés Calamaro cuando dijo que los palestinos eran nada, que los palestinos no existían, no sé qué más, y ahí al tiro. Es que jamás esto. Presidente Boric también en Chile, cuando dice, condeno el ataque de Hamas.
y también condeno a Israel. O sea, siempre el empate. Siempre el empate. O sea, no puedo condenar a Israel sin condenar a Hamas. Es algo muy molesto porque no sabemos que es una resistencia. Pero bueno, pero jamás aburre y cansa. ¿Por qué? Jamás es una resistencia. Ellos demostraron ese día que estaban luchando. Es decir, llevaban 76 años de ocupación y 106 de sufrimiento, aunque ellos fueron como partido político el 2006 recién. Pero, ¿qué me llama la atención? Que fue la vez que respondió la resistencia y han armado un escándalo los sionistas como que prácticamente fue el segundo holocausto. Primero dijeron que habían muerto 1000 personas, después dijeron que no eran 200, después no, que eran 80. Finalmente yo no he visto fotos, no hay pruebas, no hay nada y no hay denuncias de abuso en los centros bueno, ese es otro tema que voy a hablar después acerca de Anna Schwartz. No hay pruebas de nada. De hecho, ellos mismos han matado a sus propios ciudadanos porque no son civiles. Recuerden que no hay civiles en la ocupación, son todos militares, militares y exmilitares. Ahora, cuando se llevan como de rehén a alguien, a un militar, eso es preso de guerra. La resistencia los toma como rehén para poder negociar con la ocupación e intercambiar los prisioneros que tienen, ¿cierto?, los sionistas en sus cárceles, porque son personas trabajadoras que las tomaron presas sin ningún cargo además, y muchos niños también. Entonces se puede cambiar un prisionero de la ocupación militar, un preso de guerra militar, por muchos palestinos. Por lo tanto, a la resistencia ese rehén, entre comillas, no le sirve muerto, le sirve vivo. Y cuando los han matado ha sido porque la ocupación ha aplicado la doctrina Hannibal que busca matar, arrasar con todo para no poder negociar con la resistencia. O sea, no le importa nada. Entonces, cuando se habla de, pero jamás, no hay pruebas de la matanza de Hamas, sino que los videos que han subido o las fotos que subió la misma ocupación antes de la Corte Penal Internacional fueron fotos efectivamente de militares que murieron, pero lo más probable es que hayan muerto porque el helicóptero mató a mucha gente ese día, el 7 de octubre, pero se lo atribuyen todo jamás. O sea, ¿por qué quieren siempre culpar a la resistencia cuando ellos también reconocieron que dispararon a todo el mundo? Eh, y bueno, siguen igual repitiendo eso. No hay pruebas de violaciones y siguen repitiendo eso. No hay denuncias en los centros primarios de salud del 7 de octubre ni los días posteriores y siguen repitiendo eso. Entonces, es como, no sé si no quieren ver, no quieren entender o finalmente les gusta mentir y repetir como loro. ¿Ya? Bueno, este documento supuestamente está escrito en positivo. No está muy bien escrito en realidad. Y a cada rato ataca Irán, Irán, Irán. Y como había dicho yo, es por un tema estadounidense y es una narrativa occidental. Palabras que sí funcionan. Lograr relaciones pacíficas requiere liderazgo político, empresarial y militar de ambas partes. Y por eso pedimos a los palestinos que dejen de utilizar el lenguaje de incitación, dejen de usar el lenguaje de violencia, deja de usar el lenguaje de las amenazas. No logrará la paz si sus líderes militares hablan de guerra. No se logrará la paz si la gente habla de empujar a otros al mar o al desierto. Es que los palestinos no han hablado de paz en ningún momento. Tal vez ellos quieren vivir en paz, pero sin la ocupación. Esa es la diferencia. No con ustedes, o sea, nadie los quiere a ustedes ahí. Mejor que se vayan. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta acá porque es bien largo esto y a mí, como digo, no me gusta aburrir. ¿Ya? De hecho, estábamos llegando al punto 8 y queda punto 9 y después llegamos ahí al capítulo 2. Bueno, no, sigue el día. Es bien largo, pero es bien interesante de analizar. Eh, y es bien molesto en realidad ver cómo buscan manipular la realidad con palabras que sí funcionan, que no funcionan. En realidad no ha funcionado porque ¿qué sacan ellos con hacer todos estos textos? Decirles cómo hablar, qué decir. Si después ellos todos sus crímenes los graban, ellos mismos declaran después. Es como que le hubiesen dado luz verde para asesinar y para decir
muchas cosas crueles para deshumanizar a los palestinos. Entonces, nos hablan de esto sí funciona. ¿Qué sacan con financiar propagandistas si después los mismos soldados sionistas se cargan de hacer videos donde humillan, matan, sacan fotos con ropa de mujeres que han abusado? Entonces, después dicen ellos que quieren la paz. Entonces, ¿para qué financian tanto propagandistas si después hacen todo lo contrario en video? En realidad, no se desgasten, en serio, no se desgasten, pero ya no les cree nadie. No les cree porque ya, gracias a las redes sociales, todo se ve. Gracias a las redes sociales, todo se sabe. Entonces, al final, lo único que están haciendo es que la gente los odie. De hecho, hay mucho ahora antijudío por ustedes mismos. La gente hay que entender que no es lo mismo, sí, efectivamente, para mí no es lo mismo tampoco un judío y un sionista, y hay muchos judíos antisionistas, pero lamentablemente la gente ahora odia a los judíos por la culpa de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes mismos han demostrado lo que son y lo peor es que hay pruebas de eso, hay videos, hay fotos, hay declaraciones, y después salen con un texto así como que la gente cree, ustedes creen que la gente es estúpida, no es estúpida, no somos tontos, pero bueno. Em, Vamos a seguir con la otra parte. Cada viernes estoy subiendo un video, bueno, haciendo el video y sábado lo subo. Y son bien entretenidos. Ahora, si tienen alguna pregunta, algún aporte, mándenmelo a la cajita de comentarios o por interno en Resistencia Ancestral. O también pueden ver todos estos videos y las gráficas en el canal de WhatsApp Levantinos. Ahí estamos también si quieren nos buscan. Ahí subimos todo, videos, afiches, información. Y es bien entretenido porque están como al tanto de todo sin tener que colapsarse con otros como medios, ¿ya? Y son como los videos más importantes que vamos subiendo, videos que son evidencias que sirven mucho para difundir la verdad. Así que bueno, me despido, un abrazo, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Adiós y síganme en redes sociales para que puedan siempre estar al tanto de lo que está pasando en Gaza y en Palestina. Adiós.